Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la franja horaria en que me estén escuchando. Este video va a corresponder a lo referente a medidas de dispersión. Primero entraré en una introducción teórica, luego mostraré las principales medidas de dispersión a través de un ejemplo y finalmente cómo se procesa en R y en Excel. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Pues son valores numéricos que me indican cómo están distribuidos y dispersos los datos. Esta medida nos ayuda a indicar qué tan heterogéneo son los datos que tengo en una diferente serie de respuestas o encuestas. Las principales medidas de dispersión son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por ello, pues voy a explicarlo todo a partir de un ejemplo. El ejemplo que tenemos es el mismo de la media, que se le preguntó a 10 personas cuál es su uso de redes sociales al día por horas y tenemos estas 10 respuestas. El rango es la medida más sencilla de calcular. Tomamos el valor más alto, que en este caso es 5, y le restamos el dato más chiquito, que en este caso es 1. Este me da 4, significa que hay 4 horas de diferencia entre el dato más alto y el dato más pequeño. Esto nos indica algo, una intuición de qué es lo que está pasando en la dispersión de los datos, pero no es muy claro porque puede que todos los datos estén aquí muy cerca del 5 o pueden que estén muy cerca del 1, pero es un buen inicio. El siguiente, que es un poco ya más elaborado, es la varianza. Entonces, la varianza, eh, pues su definición es coger cada dato y restarle la media. Recuerden que este 2,95 es la media. Los que si hay alguna duda respecto a cómo calcular la media y cómo sacar este 2,95, los invito a ver al anterior video de medias. Entonces, cada dato le resto la media y lo elevo al cuadrado. Este elevo al cuadrado se hace para evitar que dé cero, porque pues si a cada dato le restas la media y la media es al final el promedio, pues si sumas esa diferencia entre todo, pues va a dar cero. Entonces el cuadrado nos ayuda a que pues no nos dé una respuesta trivial. Este es simplemente aquí la continuación porque es algo muy largo, pero al fin de cuentas es la suma de todos esos datos y se divide entre la cantidad de datos que hay. Ese valor me da 1,3725. Es un poco difícil de interpretar, pero más o menos diría así. Los datos en promedio se alejan de la media en un 1,3725 horas cuadradas. Si ven, es algo, horas cuadradas sin estar hablando de aceleración, es algo un poco curioso. Entonces, por eso vine, o por eso se crea la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso me da uno más aproximadamente 1,17, que me indica ahora sí que los datos en promedio se alejan de la media en 1,17 horas. ¿Listo? Entre más cercano es a cero, pues una varianza es, digamos, una desviación estándar es que los datos están como más empelluzcados, pero las tablas de cómo podemos hablar de que están distribuidos y todo, se dará después. Finalmente tenemos el coeficiente de variación y esto pues muchas veces se hace para poder comparar diferentes unidades de medidas y también quitar un poco el sesgo que puede ser hablar de kilogramos, gramos, millones, miles. Entonces cogemos la media, la fórmula es desviación estándar dividido media y se multiplica por 100% para que me dé un porcentaje. Esto me da 39,66%. Eso significa que de la media, un 39,66% es la desviación estándar. Entre más cercano sea el coeficiente de variación, mucho mejor. Entre más alejado a cero, pues es que están muy dispersos. Inclusive este dato puede ser mayor a 100%. Entonces, tener en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se calcula en los diferentes procesadores estadísticos que usamos, como son Excel y R. Entonces, para Excel, supongamos que tenemos de nuevo esta cantidad que compartí en el periodo 1, en el video de media, son 400 y piola de datos. Es algo muy difícil de calcular. Entonces, para calcular el rango, lo que yo haría es coger el dato más grande a través de la función max, que me arroja, pues me devuelve la función más grande entre todas. Señalo esa columna y le resto, pues, la función mínimo que me arroja el valor más pequeño de todos ellos.
y pues me da 2.95 el rango. O sea que son casi 3 horas de diferencia entre el dato más pequeño y el más grande. Algo más alto que lo que teníamos allá, pero en entidad más pequeño. Pero vamos a ver cómo es la desviación estándar, la varianza primero. Entonces la varianza, pues no nos vamos a colocar a hacerlo uno por uno. Inclusive, pues uno podría crear una tabla, una columna auxiliar para calcularla, pero mejor usemos las fórmulas que tiene Excel. Excel tiene la función varianza, que si no estoy mal es var.p. Aquí van a ver que hay una que es para muestra y otra que es para poblacional. Todas las fórmulas que hemos usado aquí son para población, entonces uso var.p, selecciono la columna que quiero sacar la varianza y me da 0.79. Recuerden que esto está, si ve que en promedio cada dato se aleja de la media 0.79 horas cuadradas. Y la desviación estándar, pues podemos hacer dos cosas. Esta sí es una opción que ustedes pueden usar. Una, sacar la raíz cuadrada de esa con la función raíz. Otra, usamos la función des.p, poblacional. Muchas veces no se calcula la varianza, entonces esta fórmula quizás sea más útil y pues da 0.89, ¿no? Y recuerden que la no simple raíz cuadrada es más pequeña del número, simplemente cuando pues es mayor a 1, pues sí va a dar más pequeño. Cuando es menor a 1, pues va a dar más grande, o sea que no nos preocupemos por eso. Y finalmente, ahora sí significa que cada dato en promedio se aleja de la media 0.89 horas. Significa que los datos están muy, muy agrupados, por lo menos más de lo que teníamos en los otros anteriores 10 datos. Ahora miremos el coeficiente de variación. Para este no existe fórmula, o por lo menos que yo conozca en Excel. Entonces usamos la desviación estándar y la dividimos sobre la media, que en este caso no la tengo, pero la podemos calcular como lo aprendimos en el anterior video, con la función promedio. Y cerramos aquí. Y me da 0.36. Recuerden que esto, esto hay que tomarlo en porcentaje. Entonces yo lo paso aquí a porcentaje con esta función de acá. También lo pueden multiplicar por 100. Bueno, pues eso es su gusto. Y me da 36.36%. ¿Ok? Algo muy parecido a lo que teníamos a los 10 datos. Significa que el 36.36% de la media está en la desviación estándar. Listo, digamos que, de nuevo, disperso, ¿no? Eso, como eso es al final un coeficiente, pues sería bueno compararlo con algo, pero en teoría no está ni tan disperso ni está tan junto en este caso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos estos mismos cálculos en R? Entonces voy a dejar de compartir este en Excel y vamos a compartirlo en R. Entonces, en R, buscarlo por acá, tengo el siguiente script. Entonces, bueno, mientras él carga, listo. Entonces, bueno, aquí ya he hecho más o menos los cálculos. Miren que la consola está limpia, pero pues son los datos que me van a arrojar. Recuerden que primero importamos los datos. Yo les recomiendo que, como está en Excel, pues lo hago con la función from Excel. Y pues de aquí, básicamente, pues los selecciono de donde los tenga y pues él ya los carga directamente. Para hacerlo, el rango, miren que es muy similar a lo que hago en Excel. El rango, listo, creo la variable rango. Aquí le digo qué va a ser rango, esto significa como un igual. Entonces va a ser el valor más grande menos el valor más chiquito. Recuerden que hay que usar el data frame, que se llama tiempo, raya al piso, redes. Esto que significa que uso una columna y el nombre de la columna. ¿Listo? Entonces la aplico y corro en este caso. Entonces me da que el rango es de 2.95. ¿Listo? Que indica de nuevo que es la diferencia entre el dato más alto y el más pequeño. Ahora calculo la varianza. Para la varianza, por lo menos que yo conozca en R, no existe una fórmula. Entonces, pues primero calculo la media. Recuerden que para la media usamos la función min. Me crea la media. ¿Listo? La creé con nombre media. Y la varianza lo que voy a hacer, pues, es aplicar la fórmula. A cada una de la columna de tiempo redes, ¿listo? Le voy a restar la media, le voy al cuadrado y a eso le voy a sacar la media. Eso es básicamente, pues, lo que hacemos para sacar la media en este caso. ¿Listo? Y ahí calculo esto.
También un truco podría usar la función de desviación estándar y elevarlo al cuadrado. Sí, pues es solamente una convención que he creado para poder sacarla, usando la definición de que la varianza es la media de todas esas diferencias al cuadrado. Finalmente, para la desviación estándar, sí tenemos dos opciones. Tenemos sacar la desviación estándar de la varianza. Miren que usamos la función SQRT, pero también, si quieren, y miren que aquí la roja, si desean, podemos usar la función, voy a llamarlo igual, SD. ¿Listo? Que es la fórmula de Excel que sí saca la desviación estándar. Estándar, standard deviation en inglés. Entonces, eh, ato la columna y el data frame que yo quiero. Y pues lo corro, en este caso. Bueno, también puede control enter, pero bueno, no pasa nada. Y miren que no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque pues las fórmulas son análogas, ¿listo? Entonces, en este caso, eh, son dos opciones para poder calcular la desviación estándar. Finalmente, para el coeficiente de variación, pues lo que hago es desviación estándar sobre media y multiplicarlo por 100 y me da el siguiente resultado, 36,80%. Recuerden que muchas veces hay que verificar cuál fórmula está usando R. Muchas veces es la poblacional, muchas veces es la muestral. Eso los puede ayudar bastante en este help de aquí, en el que pues muchas veces tú le introduces el paquete o la fórmula que quieres y pues te dice en cuál estás calculando. Esos son justamente los datos los valores que quería mostrarles el día en este video y les agradezco mucho su atención.